buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 3 de agosto del año 2025. Ya vamos rápido porque cuando llega agosto, los 4 meses subsiguientes llegan como arte de magia, es decir, que ya casi tenemos arbolitos puestos en la República Dominicana, con muchas cosas que contar, muchas cosas de qué hablar, pero como siempre damos la triste y lamentable noticia de la muerte de Estamilda Disla, la madre de nuestra querida y apreciada amiga Elizabeth Fabián Disla, su madre, que fue una mujer entregada, negada, una mujer de verdad de fustes, que donde quiera que se encuentre, siempre el Dios Todopoderoso le tendrá en un sitial apreciado. También, como siempre, el Alfa y el Omega, tenemos que felicitar a muchos amigas y amigos que cumplen años en este momento, como ese que está ahí, el hermano Oscar García. Oscar, donde quiera que se encuentre, también nuestras felicitaciones en tu día de días a Leo Zorrilla, alcalde de la ciudad del Ceibo, del municipio cabecera del Ceibo. Ahí está nuestra querida Ismenia, que tiene, por cierto, una hija con mi hermano García, y es también la tía de mi hija mayor, Taisha Sofía, doña Marisol Jiménez, la esposa del buen amigo Juan Roberto Rodríguez Hernández, madre de Giancarlos y de Gianluis Rodríguez, y ahí está también ahí está Otañe, también de cumpleaños en esta semana, nuestro hermano y amigo, el frater. Ahí está Caraballito también, Wellington Otañe fue el anterior, Caraballito, ahí está nuestro hermano Caraballo, nuestra hermana también, abogada de los tribunales de la República, Coralia Martínez. Nuestras felicitaciones para ti, Coralia, de tu día de día, la tremenda amiga, periodista, comunicadora y hermana de sangre, padre y todo lo que se diga. Ahí está también con nosotros la comunicadora, buena amiga, también tuvimos la maestría, ahora se me fue el nombre, pero ahora mismo yo me recuerdo de inmediato, Jacqueline Lamarche, quien fue vocera también de la DNCD, y con ella felicitamos a todos los que cumplen años en esta semana. También en esta semana celebramos varios días mundiales e internacionales, como son el día de, déjame ver qué fue lo que le mandé ahí al millo, los días de esta semana que celebramos en agosto. Ahí está, Día Mundial de la Trata de Personas. Es un día que celebramos el 30 de julio. También celebramos el 28 el Día de la Lactancia. Día de la Lactancia. Se celebra el día 1 de agosto, y el Día de la Felicidad también, y el Día Internacional contra la Hepatitis Vírica. Ahí está, la hepatitis vírica, y el Día Mundial de la Alegría, que es el día de hoy. Esos son todos los días que celebramos en esta semana. Y bueno, entramos en materia. Entramos en materia de cosas que vamos a abordar, y esta es una de ellas. Bueno, la primera es que nosotros de verdad no estamos entendiendo. Tenemos la ley 1-12, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que está programada y constitucionalizada. El presidente de la República, en una de las semanales, habló del plan República Dominicana 2036, que es
la República de las Ideas, que nosotros ya publicamos en la semana pasada. Entonces, ¿por qué nos preocupa eso? Bueno, nos preocupa porque se supone que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene desafíos y metas que cumplir, y que al parecer se va a desvanecer. La Ley 1-12, que es una ley orgánica, el próximo año 2030 no vamos a llegar a ser el Chile que sueña República Dominicana ser, al parecer, de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora nos vamos a ir a que República Dominicana sea plenamente desarrollada de aquí al 2036, pero yo me pregunto, Evaristo Jiménez se pregunta, ¿en qué se contrapone nosotros reorganizar los retos y desafíos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son un punto de inflexión hacia esa república de ideas, y podamos tener coherencia política, coherencia administrativa y coherencia de Estado? Porque resulta que nosotros con una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con un nuevo mega ministerio, mega secretaría, porque aquí yo he dicho que eso de los ministerios viene dado de la incomprensión desde 1844, que después Trujillo y Balaguer llevaron a nombrar la Secretaría de Estado con su nombre, como va del sistema presidencialista. Pero aquí se le ha llamado ministerio también desde 1844, a lo que esto es un arroz con mango que siempre hemos tenido. Pero me preocupa que nosotros ahora, en República de Ideas, no la estemos concatenando con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo sigo abogando, le sigo hablando al Consejo Económico y Social, que también está amparado en una ley, que está amparado en la Constitución, que debe hablarle al jefe de Estado y ponderar que esa República de Ideas sea el complemento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo como continuidad de la misma, ya que, sin lugar a dudas, los efectos del COVID-19, de la pandemia, han desenfocado todo esto. Ahora, tenemos la necesidad del pacto fiscal, tenemos la necesidad del pacto eléctrico, tenemos la necesidad del pacto por la seguridad ciudadana, que esos son pactos que nosotros hemos propuesto. El pacto por la seguridad ciudadana, quien ha hecho énfasis en él desde el principio, ha sido la corriente Unión y Solidaridad. Eso ya hay mucha gente que se ha subido en eso, pero tenemos que hacer más pactos, como lo manda la propia ley. La ley 1-12 manda 3 pactos. Pacto educativo, ya lo hemos logrado. Ahora, ese pacto educativo que hemos logrado, hay que reorientarlo, que está completamente desorientado. Ese pacto educativo tiene que agarrar las élites educativas, llámese las universidades, llámese los institutos técnicos, llámese el mundo educativo hacia dónde debe ir República Dominicana, montado en la República de Ideas, montado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque es la única manera de nosotros desarrollarnos y guiarnos con una meta clara. Por eso estoy un poco preocupado. Hasta que yo no vea identificado a que el Estado dominicano, a través de su máxima figura, el jefe de Estado y Gobierno, que es el presidente de la República, reorientarnos en esa marcha, aquí
estaremos como tribuna para dialogar, para hablar, para dirimir, para dirigir, para orientar sobre esa materia. Bueno, la cátedra de esta semana será versada en lo siguiente. El derecho, como todos sabemos, tiene dos grandes fuentes. Y la primera fuente es la fuente fundamental del derecho, que es la fuente consuetudinaria de la costumbre. Siempre la costumbre es el elemento iniciador de las normativas sociales de los Homo sapiens. El derecho nació de la costumbre y ese derecho de la costumbre se puso por escrito en el derecho civil, en el derecho común. En la República Dominicana hemos tenido derecho por costumbre de muchas cosas, pero derecho escrito del derecho común, los códigos napoleónicos, que tanto se discuten en esta república. Yo lo que le quiero hacer énfasis en este momento a nuestras autoridades y a los que hacen opinión pública, que el derecho, la madre del derecho es la costumbre. La madre del derecho de los Estados Unidos es la costumbre. Después llegó de ese mismo sistema consuetudinario la parte escrita en la The Letter of Rights, la Carta de Derechos. Esa Carta de Derechos se convertía en un elemento indispensable para llegar a acuerdos jurídicos entre Inglaterra y las colonias, que en este caso norteamericanas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos puntos convergentes en entender que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las normas, la costumbre está primero que la parte escrita. Eso está dado desde cualquier óptica que usted lo vea. Antes los pueblos nómadas judíos que se manejaban de padre a oído crearon los 10 mandamientos posteriores a sus costumbres, a las costumbres que siempre tuvieron. Eso se pasa a cualquiera también de las costumbres de cualquier pueblo. Todos los pueblos tenían costumbres no escritas que después se convirtieron en ley. Y ya para cerrar esta parte y irnos a la pausa y hablar de los libros de la semana, seguimos batiendo el Código Penal, que me parece que ya se dio la postergación del mandato legislativo, es decir, que tendremos prórroga legislativa, pero al parecer no vamos a tener Código Penal, al parecer, porque se sigue bailoteando en lo mismo que ha estado desde que se ha puesto en boga. Aprueben ese bendito código. No va a haber código perfecto, no va a haber código que satisfaga las partes genéricas de la República Dominicana. Ahora, no podemos tener un código penal que quiera aumentar penas por aumentar penas. Esa reflexión del juez del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, esa es una ponderación que hay que reflexionar. Usted no puede llevar penas mayores a cosas que no necesitan llevar penas mayores. Pero el problema de República Dominicana
no es de penalidades mayores o menores, es de cumplimiento de las normas. Usted escucha que hablan aquí de que tenemos que llevar, ¿cómo es que dicen las cuestiones? A ver si me acuerdo. Moral y cívica a la escuela, pero la moral y cívica nunca se ha quitado de la escuela. Y yo lo puedo demostrar aquí. Yo quiero que alguien me demuestre que no hay moral y cívica en la escuela en la actualidad. Porque si no hay moral y cívica en la escuela, entonces no hay escuela, señores. No hay escuela. En la escuela lo que no se enseña es derecho y deberes. Eso es lo que no se enseña en las escuelas. Derechos y deberes. En eso es que tenemos que concentrarnos en la escuela y en los niños, en el hogar de infantes y en los ciudadanos. Derechos y deberes. Porque la moral y cívica empieza con la educación desde el hogar y se sigue la continuidad en las escuelas. Pero usted no me puede aprobar una ley en un código, aumentar penas, cuando solamente en República Dominicana hay 4 o 5 reos que han llegado a consumar la pena máxima. Porque recuérdese que en derecho hay una máxima jurídica que indica que al usted no haber tenido nunca situaciones judiciales y usted tiene una pena máxima, cuando esa pena máxima cumple la mitad de la pena, la ley le otorga a usted la oportunidad de usted subsanar fuera de las cárceles esa pena que usted se le ha puesto. Entonces, el Código Penal, no podemos hacer un Frankenstein de él, porque queriendo hacer un código perfecto, vamos a terminar teniendo un código peor en todos los sentidos que el que tenemos en la actualidad. Y eso debe ser lo que debemos reflexionar. Vámonos a la pausa, señor director. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto el DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.
En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir en streaming, gracias por seguirnos a través de su televisión en el 62 de Aste y Claro, y también los que nos ven diferidamente los lunes por Facebook y otra vez por aquí, por las plataformas del Grupo de Comunicaciones García Fernández. Y gracias a los Batos Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto, que llegan a ustedes estos espacios de los libros de la semana y obviamente la entrevista central. Ahí vemos a Madiba, Mandela, al gran, desde los grandes Manuel del Cabral, nuestro Joaquín Sabina, el gran Luis Díaz, el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Bueno, los libros de la semana son libros que yo creo que ya lo he traído en otras ocasiones, pero concomitantemente a lo que escribimos esta semana, que fue Dos Naciones, Dos Realidades Distintas, el ocaso de la República Dominicana de Manuel Núñez. Este ensayo nos debe poner en reflexión mayor y calidad de vida, ejercicios para hábitos para enriquecerla, del cubano Luis Martínez Menocal, el general Luis Martínez Menocal de Cuba, escribió esta obra que a mí me ha interesado poner en práctica muchos de los consejos que él da aquí para mejorar la calidad de vida, y yo los invito a ustedes a los mismos. Vámonos a la pausa y venimos ya con la entrevista central de esta semana. La Policía Nacional, como la nación dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales, quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano, y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos, con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país.
Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir con nosotros y gracias a Lobato Fashion Caribe, más que una marca, un concepto donde ponemos en marcha varias figuras importantes como Nelson Mandela, el poeta nacional Pedro Min, nuestro poeta Manuel del Cabral, el gran Joaquín Sabina, John Manuel Serrat, Luis Díaz, Salomé Oreña de Enrique y por supuesto el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Como habíamos prometido, tenemos una entrevista sumamente importante, ya es sabido por ustedes quién está con nosotros, una figura importante en los medios de comunicación, pero sobre todo en la docencia y también en la diplomacia. Él es director de escuela de lo que es ciencias políticas, no solamente en la Universidad del Caribe, sino también en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en la UNFU, en la parte de la maestría. Es un poeta connotado, ha recibido condecoraciones en diferentes lugares, sobre todo en España recientemente, y ahora también, conjuntamente con la Fundación El Demócrata, estuvieron llevando una actividad geopolítica con uno de los referentes en geopolítica del mundo, como lo es el coronel Pedro Baños. Con nosotros, Marino Berigüete. ¿Cómo tú estás, Marino? ¿Cómo te sientes, hermano? Evaristi, para mí es un placer estar aquí en Visión Estructural. Y no solamente un placer estar aquí contigo, sino compartir con tu teleaudiencia que te sigue, que te da seguimiento siempre. Y siempre yo te he tenido admiración, déjame decirlo. Es mutuo. Pero te he tenido admiración porque a pesar de que tú ejerces el periodismo, son pocos los periodistas que ejercen la militancia poética como tú la ejerces. Y eso merece mi atención. A mí como escritor de poesía, que un periodista le llame la atención. Yo no descarto que en un tiempo futuro tú y yo hagamos nada más solamente un programa tuyo y mío de literatura. Me gustaría, sería un palo, en verdad, que hagamos eso. Mira, Marino, tú has venido escribiendo de política, has venido escribiendo también de literatura, has venido escribiendo también de situaciones y conflictos, y es importante para empezar esta comunicación que tú nos hables ya de lo que el legado que tú entiendes que ha dejado para esta etapa, la presentación del libro de Pedro Baños de la geohispanidad. El poder de nosotros como hispanos en la geopolítica mundial. Eso fue un evento que abarcó varias universidades y varios centros de pensamientos de aquí de la República Dominicana. Mire, Barito, fue la primera vez que se presenta aquí en América Latina. Pedro Baños trata en su libro la influencia de los hispanos en la geopolítica. Esa influencia que tienen los hispanos en la geopolítica, no solamente en ese encuentro de las dos razas, como yo le llamo. Él le llama de otra manera, yo le llamo que hubo un encuentro, porque yo siempre he visto eso como un encuentro de dos civilización, la civilización. Así lo veo yo también. La civilización nuestra, que teníamos nuestras costumbres, nuestro propio idioma, estaba dividido inclusive por cacicazgo, la República, la Quisqueya, el Bohío estaba dividido, y no solamente tenía una estructura inclusive de gobierno, porque él no profundiza en eso, pero yo en la presentación del libro hablo sobre eso,
que ese encuentro sí fue beneficioso para nosotros, para América Latina, para todo el habla hispana, porque en los sitios donde los españoles se encontraron con una civilización, construyeron, dejaron idioma, dejaron iglesias, dejaron hospitales, dejaron universidades. Dejaron universidad, pero sobre todo nosotros no teníamos vaca, cerdo, caballo, caña y un sinnúmero de cosas que no teníamos. La alimentación de nosotros era básicamente maíz y yuca. Y con ello damos muchísimas cosas que hoy, gracias a Dios, somos un país con una cultura culinaria, con un idioma sobre todo, que nos permite enlazar con más de 500 millones de personas, de hablantes. Entonces ese encuentro de esas dos culturas también sirvió para que ellos conocieran. Ellos no conocían los colores, eran personas que andaban prácticamente grises y blancos. Conocieron los colores en esta zona, en este mundo hispánico. Conocieron frutos que no conocían tampoco. Conocieron, yo le decía a un amigo mío, imagínate tú cómo incidió en la alimentación el casabe, porque el casabe se constituyó en esa época. El alimento fundamental de ellos. De los españoles. Porque todo el trayecto de los 3 y pico de meses, la alimentación se agotaba, sin embargo el casabe perduraba. Lo que te quiero decir es que Pedro Baños hace en su último libro un gran despertar y nos señala las cosas positivas que el mundo hispánico recibió de los españoles de ese entonces. Pero imagínate tú te pones a pensar, ya ellos tenían las ruedas, la espada, tenían la navegación, la brújula, tenían tantas cosas que conocían ellos en esa época y nosotros apenas andábamos en taparrabos. O sea que yo también digo que nosotros hemos avanzado mucho. Claro, a nosotros nos sirvió la hispanidad de manera favorable. Entonces, y el mestizaje, que fue para mí lo más importante de ese punto de partida, de ese encuentro entre dos culturas, como tú dices. Eso que tú acabas de señalar del mestizaje, fíjate que otra civilización no lo hicieron. Así es. Sin embargo, ese mestizaje que hubo, inclusive por Kennedy. No, por decreto, de la reina, habló y se podía, y por eso se pudo adoptar tanto los apellidos españoles, y nosotros tenemos tantos apellidos españoles porque se podía hacer ese mestizaje de una manera legal. Por lo tanto, yo lo veo no como una historia negra, sino como algo positivo para nosotros. Yo también. Pero mira, tú estuviste escribiendo sobre los diferentes componentes de los partidos políticos del país, y recientemente, el Día de los Padres, ahora, no sé si te fijaste en una acción que tomó el líder del partido Fuerza del Pueblo, cuando se le hizo una pregunta a la presidencia de la República y él levantó el tenis y el zapato, es decir, refiriéndose a que en la Fuerza del Pueblo, por lo menos se interpreta, que él entiende que el candidato va a ser o Omar o va a ser él, porque no levantó un solo. Y Omar, cuando mira para atrás, que ve, se sorprende que vio que el papá levantó los dos tenis. ¿Qué percepción tiene el politólogo, en este caso, ya como especialista que tú eres en ese caso? Mira, yo, de mi manera de verlo, creo que es un juego que está conducido por él, porque Omar no va a conducir a una persona que ha sido presidente en 3 ocasiones. Entonces es un juego que está manejando él. Yo
les tengo mucho respeto al expresidente Fernández, también admiración, pero como curioso, estudioso de la ciencia política, creo que el país requiere ya de una nueva generación que haga activismo político. Nosotros debemos de dejar la forma de hacer política del pasado a un lado. El juego o la manipulación comunicacional o la ambivalencia, para usar un término más dulce, no es bueno. Pero entonces el presidente de la República, al parecer, escucha mucho a Marino Verihuente, porque según los movimientos que él ha hecho, es decir, de darle posiciones de importancia a equipos políticos de partidos independientes, entra en ese lenguaje que tú dices, porque aquí nadie había hecho eso. Él hizo intentos, pero aquí nadie había hecho esos movimientos que ha hecho Luis Abinader, que nadie todavía lo interpreta, a excepción de los comentarios que tú haces, que debe ir la política cambiando. Entonces el presidente al parecer te está oyendo mucho a ti. Pero el primero que entendió que había que dar un paso de una generación fue el PRM. El PRM es un partido de apenas 10 años. Un partido que el PRD viejo no está en el poder. Están muchachos jóvenes en ministerios, en direcciones, gente nueva, gente no con nombre sonoro, y eso fue lo que le dio a él, que no lo hizo el PLD mantuvo la militancia vieja, la fuerza del pueblo. Si tú ves cómo se rodea la fuerza del pueblo, el entorno de Leonel, es un entorno de gente ya que pasa por encima de 50, 40... y el entorno 50. De Omar es completamente diferente. Por eso él ha crecido, por eso tú ves que él ha hecho su propio camino, no con el zapato de su papá, sino con su propio tenis. Con lo técnico. Y entonces, por eso él tú ves que crece. Sin embargo, cuando tú mides ese sector de Omar, si en caso de que Leonel fuera presidente, la mayoría no se suma a Leonel. Sin embargo, el sector de él sí se suma a Omar, porque ese juego está medido. Pero lo que quiero referirme, ganar una candidatura presidencial en este país requiere de convencer a muchos sectores. No es con una campaña en Twitter, en Facebook, en YouTube. Requiere convencer a la iglesia, a los empresarios, a una clase profesional pensante. A una clase política activa. A una clase política activa que no se lleva de la musicalidad de un videíto. Leonel sabe de eso. Además, una campaña presidencial en este momento está entre 275 a 300 millones de dólares. Si tú no tienes eso, no gana una presidencia de la República. Es verdad que una candidatura a senaduría en el distrito se gasta entre 450 o 400 millones de pesos, porque las campañas ahora mismo cuestan dinero. Y no me digas tú a mí que el empresariado, la gente que apuesta, la gente que confía... Yo lo que le apuesto a usted, Marino, y discúlpeme que le interrumpa, que usted hizo unos escritos que yo le puedo asegurar que toda la figura estratégica de todos los grupos políticos del país, de todos los sectores, han tomado eso como referencia, sus puntos de vista de cada una de las figuras, porque yo estoy viendo que muchos equipos se han estado como reconfigurando después que usted escribió eso. Es lo que percibo yo. Me han dicho, no sé si es realmente así, que cada vez que salía un artículo,
los equipos políticos se reunían a discutir muy interesante, de verdad, ese artículo. Pero fíjate algo, yo lo hago a este tiempo de 3 años, faltan 3 años, una campaña presidencial para que sea efectiva se organiza entre 18 a 19 meses. No solamente lo hago para que cada quien se mire en su espejo, sino también para que los partidos políticos vean sus errores. Cuando te hablo de que Leonel está cometiendo un error en términos comunicacional, hablo porque tú no le puedes vender a una sociedad de la posibilidad de que pueda haber 2 candidatos en un partido, porque los partidos, los liderazgos no son hereditarios, los liderazgos hay que ganarlos. No quiere decir que él no está haciendo su trabajo, Omar Fernández, claro que sí, que está haciendo su trabajo, pero no es su momento. Entonces, Leonel tiene que definir su camino. Te voy a contar una historia vivida por mí cuando éramos jóvenes. Cuando era joven yo ingresé al Partido Reformista Social Cristiano. El presidente Balaguer, en una de esas campañas, se rodea de los jóvenes, y en eso estuve yo. El círculo de Balaguer que lo acompañaba, que iba a los medios de comunicación, que caminaba con él, que iba a las provincias, éramos un grupo de jóvenes inspirados por esa figura. Cuando él ganó la presidencia, recuerdo yo que dijo la siguiente palabra en el Congreso: no tengo compromiso más que con Dios y con la patria. Pero aún así teníamos esperanza. Entonces ese gabinete que él tuvo en los 12 años, lo sacó y a nosotros nos dijo: ustedes pueden esperar, ustedes están muy jóvenes. Y entonces yo viví eso. O sea, Balaguer, ese mago de la política dominicana, nada más hay que leer la historia. O sea, Balaguer no regresó al principio, no hizo una campaña. Tú buscas esa campaña de Balaguer. La del 66. No, estoy hablando la última de los 12 años. De los 10 años. De los 10 años. En esa campaña de los últimos 10 años, no la que él terminó, que terminó en los 70 y pico, sino la que él inició luego. En el 86. En el 86. Y 90. Fue con un grupo de jóvenes. Mi compueblano, Luis Toral, nosotros manejamos las últimas campañas, Luis Toral, Modesto, y un grupito de jóvenes que fuimos que manejamos esa campaña de Balaguer. Johnny John, ahí vino Johnny John en esa época, Rogelio Genao vino en esa época. Chato. El Chato ya era parte, y Hito también, éramos un grupo, Minú Torres, éramos un grupo de jóvenes inspirados por la figura de Balaguer, pero después ese grupo que él tuvo los 12 años, nunca estuvo. Entonces yo me pregunto, Evarito, ¿pero por qué si los políticos de aquí son tan juiciosos, no estudian eso? A Balaguer jamás se le ocurrió decir que podría ser un candidato de un partido, cualquiera de los que estaba ahí al lado. Todo lo contrario, decía, mientras Balaguer aspire, que nadie respire. Mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Lo que te quiero decir es que es una mala estrategia. No sé, vamos a ver el tiempo. Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo sigue congelada como partido. Pero mientras tanto a Omar le dio resultados. O sea, eso porque Omar, recuérdate que hizo una campaña diciendo que si iba a alcalde o iba a senador, y se fue por la candidatura a senador y no por la alcaldía. Y si nos fijamos en eso, la parte de Omar, que es hijo de un expresidente, y la parte de Carolina, que es hija de un expresidente, ambos hoy cohabitan en la principal vitrina política del país, y los dos al parecer tienen aspiraciones presidenciales. Los partidos ganan o pierden por errores y por aciertos. Haber llegado el PRM a Guillermo Moreno fue un error. Haber tardado tanto tiempo del PRM no poner un candidato dejó que Omar creciera solo, caminara solo, sin oposición ninguna. Por lo tanto, tenemos un senador hoy diferente al PRM en el Distrito Nacional,
por errores del PRM. Si el PRM sigue cometiendo sus errores, le está haciendo el traje a Leonel para el próximo 16 de agosto del 28. Si el PRM no recompone sus fuerzas políticas, no inicia internamente una reestructuración en cada provincia, en cada municipio, si no saca su mejor músculo, su mejor representación en cada provincia, le está dejando la cancha a la fuerza del pueblo. Si el PRM no le da los principales cargos políticos a su dirigencia, te estoy hablando de ministerios, de direcciones, si el PRM no pone a la sociedad civil en el lugar donde debe de estar, que son en espacios menores, el PRM está entregando el poder ya a este tiempo. Si el PRM no visualiza y no enmarca en los cuadros que le quedan, en lo que son los poderes del Estado, gente que tengan una representación de él, está entregando el poder. No estoy hablando desde una posición teórica, estoy hablando de una posición práctica. Yo comencé a ver cuando Balaguer comenzó a perder el poder, comenzó a entregar la Junta Central Electoral, comenzó a entregar pasos de poder importantes. Entonces comenzaron la dirigencia del partido a disgustarse. No solamente a disgustarse, sino a tener la posibilidad. ¿Cómo es posible que algunos ministerios, mira ahora, no sé si es cierto o si es verdad, pero cómo va a ser que en obras públicas me dicen a mí que están cancelando dirigentes de un partido que duró tanto tiempo fuera del poder? O sea, yo creo que un partido tiene que tener la representación en base a lo que aportó. Si usted aportó una cantidad, no quiere decir que no mantenga sus aliados. Claro. No quiere decir eso, oye bien, pero el principal partido de poder debe de tener los principales cargos de poder. Pero, ¿qué usted ve? Porque hay un grupo de personas, entre los que me encuentro yo, que vemos que desde el año 2004 para acá, para esta fecha, vemos más maquinarias electorales que partidos políticos. Es decir, nosotros no vemos el PRD, después que se reconstruyó con la reelección de Hipólito, no se ve que el PRD es un partido político, sino una maquinaria electoral. Lo mismo ocurrió en el partido Fuerza, en este caso que no era la Fuerza del Pueblo, sino el PLD, que hizo una campaña pensando en hasta el 2044 a la fábrica de presidentes, basado no en un partido político, sino en una maquinaria electoral. Vamos a analizar aquí los escenarios políticos de una manera académica, no de una manera volátil, ni tampoco de una manera partidaria. Vamos a pensar la realidad de las cosas. En la República Dominicana el PLD hizo una democracia de partido, no una democracia procesal, sino una democracia de partido. ¿Qué es una democracia de partido? Una democracia de partido es cuando un partido asume el gobierno de un Estado y las principales posiciones la asumen la dirigencia de esos partidos. Eso se llama una democracia de partido. Esa democracia de partido intuye de que es un gobierno para la dirigencia de los partidos y de sus aliados. No es una democracia procesal, ni es una democracia de ciudadanos. No vivimos en Europa, no vivimos en los países nórdicos, vivimos en la República Dominicana. La principal fuente de empleo en la República Dominicana es el Estado. Un Estado que es manejado por un partido es una clase política que tiene que asumir las principales direcciones para poder sostenerse. Porque en un país donde la mayoría de los empleos pertenecen al Estado, ninguna dirección política o ningún ciudadano político hace
un ejercicio político para ver gobernar a los otros sin ser parte. Entonces, en este momento, el PRM tiene que repensar qué va a hacer a 3 años de gobierno. Si va a gobernar con sus fuerzas propias y va a constituir un partido fuerte, un partido de poder, un partido que se sienta complacido o un partido degustado. Entonces, en ese sentido, mi querido amigo Evaristo, lástima que es muy poco tiempo para poder desarrollar este tema, el PRM tiene que visualizar qué quiere. Si quiere ser un partido que solamente dio 2 viajes y luego volvió a la oposición, o un partido que continúe. Para eso tiene que ver los 2 modelos, el modelo que aplicó el PLD y el modelo que está aplicando. ¿Cuál es más exitoso? Si este o este. Ahora mismo las encuestas indican que está descendiendo. No quiere decir tampoco que la fuerza del pueblo está aumentando, no. Está aumentando el candidato, pero el que está aumentando ahora, en el sentido electoral, es el Partido de la Liberación Dominicana. Aunque ambos todavía, las fuerzas del PRM mantienen la hegemonía, pero ese juego podemos establecer que podemos tener que si el PRM sigue en el camino que va, una democracia muy débil en el 28. Pero tenemos un escenario que hay que analizar, aunque el tiempo no nos dé. Hay un 26% de personas inconformes. Es decir, cuando hablamos de personas inconformes, hay personas que votan. No estamos hablando del 32% que es el permanente de gente que no va a votar, porque esta democracia en la República Dominicana regularmente vota el 70%. De la pandemia para acá ha reducido, es decir, ha aumentado la abstención, que ya pasa el 40%, pero en términos generales, después de la muerte de Trujillo, aquí vota un 70%. Entonces, cuando tú sumas un 26% de disgustados y un 30% que no está encantado en ir a votar, se puede hacer una situación de crear un sisma político en la República Dominicana si se saben dar las condiciones para el 28. Lo que pasa es que aquí no se vota nunca en favor, sino en contra. Hay 2 clases políticas que tienen un ego muy difícil para unificar las 2 fuerzas, principalmente los principales ejes del poder. Ahora bien, en este momento, si sigue todo avanzando, hay una segunda vuelta, y en una segunda vuelta no se sabe dónde están los votos, porque usualmente en una segunda vuelta el que no clasifica deja su militancia a merced del que quedó en segunda, y puede haber acuerdo porque hay 2 fuerzas que tienen el mismo ADN. Ahora, ¿qué tienen que hacer los partidos? Los partidos tienen que iniciar el proceso de organizarse y tienen que entender algo, mi querido amigo Evaristo. Poder que se cede, poder que se pierde. El PRM está cediendo mucho. Está cediendo bastante. Diría yo, los 4 polos de poder más importantes de la República están cedidos, pero hay que ver que el presidente, sus estrategias que se le han en algún momento... Quiero hacerte una aclaración. El PRM tiene estratega comunicacional, pero no político. No tiene estratega político. No tiene un visionario político que le arme un proceso político per se. Lo que hay son comunicadores, gente que tienen visión, pero no estratega político. El PRM carece de estratega político. Yo lo que te digo, en el caso del presidente como figura principal, es decir, que es un presidente que se arriesga, es un líder es el tipo de liderazgo de Luis, es el liderazgo que la gente le gusta, es decir, un líder que arriesga, que cuando la gente dice que tal cosa, no, él dice que sí, y él tira para adelante con eso. Es decir, sí, es un líder como le pasaba a Peña Gómez, no como le pasa a Leonel, por ejemplo, que no son líderes que arriesgan. Con todo mi respeto, Evaristo, no hay líderes en este momento en la República Dominicana. Se están construyendo
pero líderes de esa naturaleza no hay. Hay quienes concilian espacio de poder y quienes llevan en un momento determinado la voz cantante de sectores. Pero en este momento la palabra líder, gente que ve ciegamente por una persona política, no lo hay en la República Dominicana. No, porque el liderazgo mesiánico, ya eso no existe aquí. Pero lo que yo te quiero decir, en la estrategia del liderazgo de Luis Luis apostó por la policía, apostó por la seguridad ciudadana porque las encuestas le decían eso. Y él asumió eso como tal. Ahora él ha asumido una responsabilidad de poner en manos de lo que tú dices, la iglesia en manos de Lutero. Porque para nadie es un secreto, que ahora mismo los 4 polos principales de manejo del poder están en manos no de PRM. Tú pones Banco Central, tú pones Planificación y Desarrollo, que ahora está unificado, Hacienda en una misma institución. Tú pones Educación y Obra Pública. Estamos hablando del eje central del gobierno. Si no estoy mal equivocado, como mal estudiante de ciencia política, usted me corregirá. Mira, cuando yo te hablo de la entrega del poder, el poder siempre Balaguer los repartía en base a lo que tú representabas. Era incapaz de darle un ministerio a una gente que aportó 0.5, 0.1, menos de 0.1. Balaguer decía que el liderazgo de una persona era en base a la cantidad de favores que tú hayas hecho. No, que él tenía otra frase, que en política no se cede, se paga lo que tú trabajaste. Entonces no tengo nada en contra de ninguno, simplemente estoy haciendo aquí un análisis. Claro, aquí no estamos hablando pero el PRM puede perder por ceder demasiado. Tiene que recomponer su estrategia política comunicacional. Su estrategia política y su estrategia comunicacional. No tiene estratega político ahora mismo internamente. Están haciendo una estrategia basada en algoritmos. Y cuando tú haces una estrategia basada en algoritmos, hay problema. Solamente es la parte periférica, claro, pero no hay profundidad. No hay profundidad, exactamente. Entonces, cuando tú haces una democracia basada en el algoritmo, es muy sensible. Te la pueden destruir fácilmente. Claro, estoy con usted. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, bueno, usted sabe que Crono no nos perdona. Próximamente lo volveremos a tener aquí. Para nosotros siempre será un honor tenerle por aquí, Marín. Y le vamos a comprar la idea de hacer un programa que también vaya en dirección a la poesía, que usted tuvo por allá, por los campos elíseos, de donde en algún momento la tierra dio por nacimiento a uno de los más grandes seres humanos de la historia de la humanidad, como lo es Federico García Lorca, que murió o fue asesinado en un agosto triste. Agosto es triste porque un poeta de ese calibre fue asesinado en agosto. Pero junio es eternamente primavera porque nació en Fuente Vaqueros, una figura de ese estilo. Ahora, Evarito, el próximo miércoles te voy a invitar a un programa que yo tengo que se llama Letras de Café. Ahí estaremos. Para hablar de literatura. Ahí estaremos como un soldado valiente suyo. A ustedes seguir la programación de Metrovisión y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra visión estructural más.